Es que el presidente Maduro activó un nuevo Comando Nacional de Precios Justos. Aparte de eso, ya los productos no le pueden poner precio justo, sino precio máximo a la venta al público. ¿Qué diferencia hay primero entre qué es precio justo y el precio máximo de venta al público? Y si esta medida... ¿Vamos a tener todos los productos en los anaqueles ahora con esto? No, fíjese usted, inicialmente la idea del presidente Maduro de crear un comando estratégico especial para enfrentar a una cosa que no existe, que es la guerra económica, y quiero insistir en esto, no existe la guerra económica, no hay tal guerra. Lo que hay en Venezuela es la aplicación de un modelo económico que a todas luces ha fracasado en toda la historia. Ahora, refiriéndome a tu pregunta, que debe ser la de todos tus radioescuchas, ¿qué diferencia hay entre un precio máximo y un precio justo? El precio justo tendría que ver con el volumen de ganancia racional que se percibe luego de la cobertura de los costos. Nadie trabaja por debajo de los costos de producción, y de hecho yo te publiqué en el Venezolano News un análisis acerca de la situación de los precios en Venezuela. Si ese precio máximo con el que el presidente de la República intenta esbozar algo semejante a una medida económica, no es más que un intento por correr la arruga, por darle, digamos que sostenibilidad a una tesis que es totalmente irracional. Yo no puedo establecer un precio máximo de venta basado en un 30% de ganancia, que tampoco se sabe de dónde salió ese número, y quién se lo dictó al presidente de la República para garantizar que no existe especulación y que encontremos los productos en los anaqueles. Por el contrario, es técnicamente imposible, Daudeli y Jonás, que el presidente de la República tenga la capacidad logística a nivel de fijación y de planificación de la economía para colocar todos los precios por intermedio del SUNDE, que sería la unidad que le iría a rendir cuentas al presidente de la República. Es técnicamente imposible. Se trata de otra de las grandes excusas que el presidente de la República y todo su tren ministerial de forma irresponsable hacen cuando dan una medida como esta, que se da en un entorno de la peor crisis económica del país. Venezuela atraviesa hoy, Daudeli y Jonás, la peor crisis económica de sus 204 años de historia republicana. La inflación para finales de este año se ubica en 300%. Nosotros ya entramos en una senda abiertamente hiperinflacionaria, con una distorsión en materia cambiaria que es francamente insostenible. La brecha entre el tipo de cambio CENCOEX y el tipo de cambio paralelo es del 13,000%. O sea, el presidente de la República lo que debe es promover medidas que vayan de la mano hacia la unificación cambiaria, hacia garantizar mayor calma en el mercado de divisas, y evidentemente eso tendrá una incidencia directa en la producción del país y en la capacidad que como consumidores tengamos de encontrar los productos en los anaqueles. Él puede fijar el precio que le dé la gana de los productos, y de hecho lo hace. El precio de la harina de maíz precocida es alrededor de 17 bolívares. Ahora se encuentra en 300 bolívares en función a la escasez, y ese es el precio de la economía del bachaqueo. Que la economía del bachaqueo en Venezuela es lo que Hayek, que es uno de los padres de la escuela austríaca, llamaba economía subterránea o economía del contrabando, que se da en torno a los controles absurdos de la planificación centralizada, que es una idea primitiva para aproximarse al manejo económico. Tenemos aquí el trabajo en el Diario Venezolano, el análisis que hace, que titula Medidas para una economía amedrentada. Fíjate, hay empresarios que para mantenerse en el negocio han importado con dólar libre. Exacto. Porque el CIMADI, no cubre la subasta, no sé cuántas subastas se hicieron, se perdieron el camino, pero ahora con este precio máximo a la venta al público, las importaciones se congelan, que podrían cubrir parte del mercado de la demanda que tenemos los usuarios y consumidores. ¿Cómo queda esto? Fíjate tú, Daudeli, la situación que tú me acabas de plantear es la lógica que ocurre en todo el sistema económico venezolano. Los empresarios simplemente no encuentran el dólar CENCOEX, no encuentran el dólar SICAD, que ya está a 13 bolívares, no encuentran el dólar CIMADI, porque el CIMADI es un sistema que nació muerto, porque nació sin libertades. Y al nacer sin libertades y sin capacidad de ofrecer, pues evidentemente es un sistema que nace muerto, que estamos hablando de 200 bolívares por dólar.
Esa en realidad es el precio de equilibrio, el que maneja Cimadi del tipo de cambio si se unificara en Venezuela. Ahora bien, los comerciantes y los empresarios tienen a veces que importar, o muchas oportunidades que importar, tomando como referencia el tipo de cambio paralelo, que vuelvo e insisto, es un tipo de cambio artesanal, es un tipo de cambio informal que se hace en las casas de cambio de el norte de Santander, de Maicao, en la frontera con Colombia. Y ese mercado obedece al volumen de transacciones que se hacen. En la primera entrevista que tú me hacías, recuerda que estaba recién cerrada la frontera. Sí, la frontera de Venezuela y Colombia permanece aún cerrada. Y el tipo de cambio de bolívar a peso se ha afectado de 4.90 bolívares por peso a 3.80 bolívares por peso. Quiere decir que se ha agredido el tipo de cambio en relación a los pesos por los bolívares. Esto por el efecto de que ya no se pueden hacer, o no es tan fácil hacer las transacciones desde el punto de vista con bolívares en efectivo, sino las transacciones a través de los portales electrónicos, a través de transferencias virtuales. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Los empresarios cuando acuden al tipo de cambio paralelo se tienen que ver sometidos al valor que establezca ese tipo de cambio paralelo, o gris o negro, como le quieran poner. Y evidentemente entonces el precio de Dollar Today, el precio de lechugas verdes, el precio de los benjamines se convierte en el marcador de la economía en Venezuela. ¿Por qué tomar el precio del dólar libre como referencia de Dollar Today? Y el Banco Central de Venezuela, me sumo a esto, presentó el pasado viernes una demanda judicial en Estados Unidos contra Dollar Today por promover, dice el Banco Central, la inestabilidad económica. ¿Cómo ellos logran desde Dollar Today, por ejemplo, que es la más popular página de este tipo de cambio, cómo pueden ellos establecer el precio del dólar en cambio en un país como Venezuela? Te explico, y es una pregunta formidable. El tipo de cambio de Dollar Today es un tipo de cambio artesanal, vuelvo y repito, es un conjunto, es un promedio entre el número de transacciones que se hacen en las casas de cambio de la frontera con Colombia, y eso da un valor, un precio del dólar. Ante la sequía en la oferta de divisas de los sistemas colaterales legales que tenemos, CENCOEX, CIMADI y SICAD, el único indicador es el de Dollar Today, y cuando hay una sola persona que está dispuesta a pagar 829 bolívares por dólar, ese se convierte en el precio de la economía. Y ante tu pregunta, Jonás, ¿cómo el Banco de Venezuela permite eso? Bueno, desde la inacción del propio Banco de Venezuela de negarse a publicar las cifras de inflación, desde la inacción del Banco de Venezuela de presentar sus estados financieros, desde la inacción del Banco Central de Venezuela de controlar su objetivo de política intermedia, que es el tipo de cambio. Para mí me resulta abiertamente vergonzoso el hecho de tener que explicar esto, porque yo en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo dicto una materia que se llama Teoría y Política Monetaria, en donde se explica el funcionamiento coherente de la política monetaria y del Banco Central. ¿En qué país de la Tierra que un Banco Central que incumple tiene un atraso de 10 meses en la publicación de los índices inflacionarios y tiene más de 90 días en el retraso en la publicación de sus estados financieros, tenga tiempo para demandar a una página de internet que se ha convertido en función a la contracción, a la disminución institucional del Banco Central de Venezuela, medido por su grado de independencia del Poder Ejecutivo en el marcador de la economía nacional? Eso es simplemente vergonzoso, eso es realismo mágico, eso no pasa en ningún país que se precie de ser medianamente serio. El Banco Central de Venezuela, en lugar de estar demandando en los Estados Unidos, debería de responder a la demanda ciudadana que le colocó acá la ONG Transparencia Venezuela para que publicara las cifras de inflación, o Najidaudeli. Tenemos 10 meses sin saber las cifras de inflación, sin embargo los economistas la podemos estimar. Hoy a la fecha la inflación está en 170% y se estima que cierre en 280, 300%. ¿Por qué el Banco Central no da esas medidas? Porque el Banco Central ha descuidado. El tipo de cambio es el objetivo intermedio, el último objetivo para garantizar la estabilidad de precios, porque si el tipo de cambio se
distorsiona, si el tipo de cambio se dispara, todos los bienes en la economía tienen, bien sea se produzcan en Venezuela, un importante componente en materias primas y en bienes de capital valorado en dólares. Entonces eso impacta y alimenta y fomenta automáticamente a la inflación. Entonces es una irresponsabilidad supina la del Banco Central de Venezuela y la de su directorio, que va más allá de las leyes de Venezuela, porque están incumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la propia ley del Banco Central de Venezuela, y están incumpliendo el marco doctrinario. Yo me pregunto a diario, porque uno de mis profesores de estudio de especialización fue el profesor Abraham Krasut, que es director del Banco Central, cómo el profesor Abraham Krasut coexiste con esta inmoralidad que ocurre en torno al Banco Central de Venezuela. Simplemente no publican porque estamos en guerra. ¿En guerra con quién? O sea, aquí una guerra económica creada para justificar una negligencia en materia económica. Recordemos que conversamos con el profesor universitario de Teoría y Política Monetaria de la Universidad de Carabobo, Carlos Yáñez. Porque si el gobierno tiene el 58% en el mercado de las importaciones con dólares preferenciales, ¿por qué no conseguimos los productos y las medicinas a nuestra mano? Vamos a hablar de los que ya están con los precios. Claro. Una leche líquida, 1 litro, larga duración, está en 200 bolos. Ya la carne está en 1.500. ¿Qué ocurre, Daudelis? El gobierno tiene, como tú dices, el control del 58% de las divisas preferenciales. Ahora, esas divisas preferenciales no se están utilizando para comprar bienes y servicios. Simplemente la brecha, la diferencia entre el dólar CENCOEX y el paralelo, que es de 12.000%, justifica el hecho de que esas divisas no se utilicen en el país. Es que en el país, en el artículo que te envié y que acabo de publicar para el Venezolano News, en Venezuela se perdieron 25.000 millones de dólares, Daudelis. Exacto, lo que anunció Jorge Giordani, que significó la salida del gabinete ministerial de Maduro. Se perdieron 25.000 millones de dólares otorgados a empresas de maletín en Venezuela. ¿Se perdieron o se los robaron? Se los robaron, simplemente se desaparecieron. Eso durante el cadivismo. Y aquí no ocurrió absolutamente nada. Cuando existen 4 esquemas cambiarios como los tenemos en Venezuela, se produce automáticamente la discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad? El uso personal de esos recursos de la República. ¿Para qué? Para beneficiar a una élite que es la que maneja los destinos del país. Nosotros necesitamos, Daudelis, como sociedad, como venezolanos, medidas económicas serias, no que el presidente de la República pretenda prohibir por decreto que utilicemos el tipo de cambio paralelo, que es el marcador de la economía venezolana, como referencia de costo. ¿Qué vamos a utilizar? Que el presidente de la República criminalice la acción empresarial y privada, que el presidente de la República amenace con llevar a la cárcel y establezca sanciones al presidente de Empresas Polar y al economista Ricardo Hausmann. Hay que explicarle a muchos radioescuchas que el profesor Hausmann es profesor de Harvard University, de la Universidad de Harvard, y es venezolano. Perdóname y discúlpame que te interrumpa, explícale a muchos que están en la línea revolucionaria, que escuchan Bajo la Lupa, que se ha satanizado tanto a Lorenzo Mendoza como a Hausmann. No hay nada de criminalización o de acto censurable el hecho de que el empresario Mendoza y el profesor Hausmann hayan establecido este contacto telefónico en la que están manifestando de una inminente necesidad, porque el Fondo Monetario Internacional va a tener que intervenir en el destino de la República. Daudelis, la República tiene solo 15.000 millones de dólares en reservas internacionales y debemos 12.000 millones. Estamos técnicamente ilíquidos. Repite la cifra que diste ahorita. ¿Cuántas son las reservas? De dólares en reservas internacionales. 15.000 millones en reservas nada más. Y debemos 12.000 millones. Y se robaron 20.000 millones. Y se robaron 25.000 millones de dólares preferenciales otorgados durante Cadivi. Ustedes son periodistas de trayectoria. Ustedes deben de recordar el escándalo de Recadi, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? El chinito. Bueno, ¿y por qué ocurre el escándalo de Recadi? Todo mecanismo de control del tipo de cambio genera corrupciones en torno a ello. Eso es una máxima que uno lo explica en la universidad. Lo irán a meter preso a uno, convertirán a la República entonces en cárcel e iremos todos presos. Yo tengo una nota de prensa en donde también opino acerca de la situación de la inflación con el profesor Hausmann, recogido por CNN. Y eso no
no tiene ningún tipo de condición delictiva, es simplemente la opinión de un experto en materia económica. No nos van a poder callar a 30 millones de venezolanos, lo están haciendo muy mal, Daudel y Jonás. Esta es la peor gestión de política pública del mundo entero. Venezuela ofrece hoy un manual de prácticas indeseables, tanto de manejo monetario como de manejo en políticas públicas. Somos la economía más inflacionaria del mundo entero, pues, y con eso demostramos que somos una gestión pública de gobierno que evidentemente perdió el destino porque está atada a un conjunto de ideas anquilosadas en el pasado, a un conjunto de ideas erradas en el pasado, que no han tenido ningún tipo de efectividad desde el punto de vista de la lógica económica. Y además, ¿cómo se explica que el presidente de la República pretenda colocarle precios máximos de venta a los productos del mercado nacional cuando él fue a la OPEP a pedirle que hiciera todo lo posible por incrementar el precio del barril de petróleo porque no alcanza con lo que estamos recibiendo de ingresos petroleros para sostener la senda de gas? Entonces, ¿sí creen en el mercado petrolero y desconocen el mercado nacional? Dime, Daudelis. ¿Qué le dijeron al presidente Maduro en la OPEP? Mira, Daudelis, lamentablemente la respuesta de la OPEP fue total negación a la presentación del ciudadano presidente de la República en torno a el incremento de los precios del barril de petróleo, porque para hacer eso ellos tendrían que disminuir las cuotas de producción y ninguno de los miembros que están que forman parte de ese cártel petrolero está dispuesto a disminuir las cuotas de producción. ¿Por qué no están dispuestos a disminuir las cuotas de producción? Porque hay un exceso de oferta en el mercado petrolero producto de que los Estados Unidos, por el mecanismo del fraqueo hidráulico, está extrayendo petróleo, pero ese petróleo que extrae Estados Unidos es muy costoso. Entonces Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos lo que quieren es que se haga evidentemente antieconómico el proceso de extracción de petróleo de los Estados Unidos para ellos que tienen petróleo como nosotros a 30 metros por debajo de la superficie, poder captar entonces el mercado una vez se salga de este exceso de oferta. Y aparte, la otra justificación del por qué le dijeron que no a Venezuela es que Venezuela tan solo representa el 1% de peso en la OPEP. En el 89, Venezuela era el segundo país que tenía más reservas internacionales en la OPEP. Teníamos casi 20.000 millones de dólares en reservas, éramos la segunda economía más fuerte. En la actualidad somos la última economía con el menor nivel de reservas internacionales. Países como Argelia subieron en 30.000% sus reservas internacionales. Países como Arabia Saudita subieron sus reservas internacionales en 14.000%. Venezuela solamente mantuvo las reservas internacionales en un 1.9%. Quiere decir que desperdiciamos históricamente otra vez un periodo de bonanza petrolera que vivimos durante la administración del presidente Chávez. ¿Cuándo dejamos de ser la segunda? ¿Hasta qué periodo? Nosotros fuimos la segunda economía hasta el año 2000. Posteriormente dejamos de centralizar reservas en el Banco Central y fue cuando se crearon todo ese conjunto de fondos paralelos. Se comenzaron a manejar las reservas excedentarias producto del incremento petrolero de forma discrecional. Yo quiero sacar a colación que fue el diputado Rodrigo Cabeza quien en fecha 21/4 del año 2004 consignó una ley y un libro del nuevo paradigma de las reservas excedentarias y dijo que Venezuela con 30.000 millones en reservas internacionales podía funcionar. Bueno, imagínense ustedes, tenemos la mitad de esas reservas en la actualidad y eso explica la emergencia revolucionaria que el presidente de la República en un acto público en Plaza Caracas manifestó. La revolución está en emergencia, en cifras rojas. 3 puntos rapiditos, por favor. La segunda fase de esta medida que ha tomado Maduro busca controlar la distribución de bienes y servicios cuya comercialización cae en un 70% en el sector privado. 1. 2. Aquí en el trabajo que tiene el venezolano visita Venezuela tiene el peor ingreso remunerado en dólares América Latina. El gobierno se ha cansado de decir que es el país que paga mejor en dólares. Y por último, ¿qué pasó con los containers que están en Puerto Cabello y que ahora llegaron repletos de comida también? Hace 2 días vi en el puerto de La Guaira. Primera medida, Daudelis, y te respondo desde el orgullo de que ayer entrevistaron a uno de mis estudiantes de la Universidad de Carabobo en CNN y manifestaba que aquí hay un proceso continuo de criminalización de la acción privada, porque la libertad económica y la libertad del emprendimiento es lo que establece un dique de contención al deseo omnímodo de controlar todos los destinos del país. Lo otro, el poder de paridad cambiaria
de la moneda venezolana y del salario venezolano es el verdadero indicador de bienestar, cuando usted se puede con su sueldo ir a comprar un televisor. Ahora yo le pregunto, ustedes que viven en Puerto Libre, ¿ustedes tienen para comprarse un televisor que cuesta 600,000 bolívares? No tienen. Entonces, ¿por qué no tienen? Porque eso está valorado en dólares y nosotros ganamos en bolívares depreciados. Y la última pregunta, lo de los containers, no hay capacidad logística para distribuir la comida que está en Puerto Cabello y vamos a un segundo Pudreval. ¿Ahí en Puerto Cabello? Sí. Bueno, imagínate tú, y ayer el diputado de Sufaría, de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, decía que con el aumento que aprobó el presidente a partir del 1 de noviembre se podía comprar el mercado completo. Tú me permites rapidito porque sé que tu tiempo es oro. Eso es totalmente falso. Con el aumento a 9.600 bolívares del salario mínimo se requieren 8 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria normativa que está en 78.000 bolívares. El diputado Farías habla desde la poltrona de la izquierda anquilosada. Tú sabes que todas las revoluciones se aburguesan. Eso es una máxima de un politólogo de apellido Mitchell. Toda revolución se aburguesa y se aburguesa en el poder y desconoce los orígenes desde donde salió. Entonces, Daudelis, de verdad, muchísimas gracias por siempre estar dispuesto a entrevistarme. Un honor para mí llegar hasta el estado de Nueva Esparta y estar entre ustedes y garantizando